Muchos cristianos piensan que están sirviendo a Dios, pero, en realidad, están cayendo en trampas que destruyen su fe. Prácticas modernas están corrompiendo la Iglesia, alejando a millones de personas de la verdad y trayendo maldición a sus vidas. Si tu vida espiritual parece estancada, tus oraciones no tienen respuesta y sientes que algo anda mal, hay una razón para ello. Hoy vas a descubrir 3 prácticas que Dios no aprueba y que pueden estar bloqueando tus bendiciones. No te vayas ahora, porque esta revelación puede cambiar tu vida. Número 1. Sincretismo religioso. La mezcla de la verdadera fe con prácticas paganas. La fe verdadera, aquella que se basa en la palabra de Dios, ha sido puesta a prueba en tiempos modernos. Muchos cristianos, sin darse cuenta, se dejan llevar por influencias externas que diluyen la pureza del Evangelio. La Biblia nos alerta claramente sobre el peligro de mezclar la adoración al Señor con prácticas que no provienen de Él. En Deuteronomio 12:30-31, Dios instruye a su pueblo a no seguir las costumbres de las naciones paganas, pues tales prácticas no son aceptables ante Él. Sin embargo, hoy vemos muchas iglesias e individuos adoptando elementos del esoterismo, creencias supersticiosas y rituales que no tienen respaldo en la Sagrada Escritura. ¿La justificación? Muchos dicen que lo importante es tener fe, pero se olvidan de que la fe verdadera está fundamentada en Jesucristo y no en tradiciones humanas. Esta fusión de creencias puede parecer inofensiva a primera vista, pero el peligro es sutil. ¿Cuántas personas llevan consigo amuletos bendecidos, creyendo que un objeto puede protegerlas del mal? ¿Cuántas recurren aún a simpatías, baños espirituales y rituales de prosperidad para atraer bendiciones? Estas prácticas pueden parecer espirituales, pero están lejos de ser bíblicas. La verdadera protección viene del Señor, y no de objetos físicos. Jesucristo nunca incentivó a sus discípulos a usar talismanes o rituales para obtener favores divinos. Al contrario, Él enseñó que debemos buscar a Dios en espíritu y en verdad, Juan 4:24, sin recurrir a artificios humanos. Otro punto preocupante es la invocación de santos o espíritus como mediadores entre Dios y los hombres. La Biblia nos enseña claramente que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Primera Epístola a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Sin embargo, muchos cristianos aún recurren a figuras espirituales como intermediarios en sus oraciones. Aunque el respeto a las tradiciones es comprensible, debemos preguntarnos, ¿estamos buscando a Dios conforme a lo que la Biblia nos enseña o conforme a lo que la cultura popular nos impone? Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, los dirigió directamente al Padre, sin intercesores humanos o espirituales. Esto demuestra que la fe verdadera no necesita intermediarios, solo un corazón sincero y entregado a Dios. La aceptación de conceptos esotéricos dentro de la fe cristiana también se ha vuelto cada vez más común. Libros de autoayuda, prácticas de visualización y técnicas espirituales inspiradas en filosofías orientales están siendo incorporadas al discurso cristiano sin el debido análisis bíblico. Muchos creen que pueden manifestar sus bendiciones mediante el pensamiento positivo o que energías universales pueden influir en sus vidas. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que es el Señor quien gobierna todas las cosas y que debemos confiar en Él, y no en métodos humanos para alcanzar lo que deseamos. Proverbios 3, 5, 6. La gran cuestión es que el sincretismo debilita la fe genuina. Cuando alguien comienza a mezclar elementos externos a su creencia, la convicción en la soberanía de Dios se diluye. El cristianismo no es una religión basada en rituales mágicos o supersticiones, sino en una relación viva con Jesucristo. Cuando el apóstol Pablo escribió a los Corintios, los advirtió de no asociarse con prácticas que no correspondían a la fe cristiana. 2 Corintios 6, 14-17. Esa advertencia sigue siendo válida hasta hoy, pues Dios desea un pueblo apartado, que lo adore con integridad y verdad. Pero, ¿por qué tantos cristianos caen en esta trampa? En muchos casos, la falta de conocimiento bíblico es la causa principal. La misma Biblia declara que «mi pueblo perece por falta de conocimiento».
Oseas 4:6. Muchos no estudian las Escrituras con profundidad, y por ello no se dan cuenta de que ciertas prácticas son contrarias a la voluntad de Dios. ¿La solución? Buscar un conocimiento genuino de la palabra. La lectura diaria de la Biblia y la oración sincera son esenciales para poder discernir la verdad y rechazar todo lo que contamina nuestra fe. Otro factor es la presión cultural. Vivimos en una sociedad pluralista, donde diversas creencias coexisten, y eso puede llevar a muchos a relativizar su fe. Frases como «toda religión es válida» o «Dios está en todos los caminos» son cada vez más comunes, pero ¿acaso eso concuerda con lo que Jesús enseñó? Cristo fue muy claro al decir «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Juan 14:6. Esto significa que la verdad es absoluta y no debe mezclarse con otras doctrinas. Ante esto, ¿cómo podemos protegernos del sincretismo? El primer paso es permanecer firmes en la palabra de Dios. Si algo no puede ser sustentado por la Biblia, entonces no debe formar parte de la vida de un cristiano. El segundo paso es tener discernimiento espiritual. Necesitamos pedir al Espíritu Santo que nos ayude a reconocer y rechazar cualquier práctica que desvíe nuestra adoración del verdadero Dios. Por último, debemos cultivar una fe inquebrantable en Jesucristo, sin buscar alternativas o mezclas que puedan debilitar nuestra relación con Él. El peligro del sincretismo no reside solo en grandes herejías, sino también en las pequeñas concesiones que vamos haciendo a lo largo del tiempo. Una oración mezclada con creencias erróneas aquí, un ritual allá, una costumbre sin fundamento por allá. Y cuando nos damos cuenta, la fe pura ya ha sido contaminada. Es por eso que debemos estar vigilantes y recordar que Dios no acepta una adoración dividida. O le servimos completamente, o solo nos estamos engañando a nosotros mismos. Muchos pueden decir que estas mezclas no hacen daño, que son solo expresiones culturales, pero la Biblia es categórica. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. 2 Corintios 6:14. Dios desea un pueblo apartado para Él, comprometido únicamente con su verdad. Y eso significa dejar de lado todo aquello que desvirtúa el Evangelio. La fe cristiana no necesita complementos, pues la gracia de Dios ya es suficiente, y en ello debemos confiar. Número 2. El Evangelio de la prosperidad. La fe convertida en negocio. La fe genuina nunca ha estado a la venta, pero, en la actualidad, muchos han intentado mercantilizarla. El llamado Evangelio de la prosperidad se ha difundido en diversas iglesias, prometiendo riquezas materiales como evidencia del favor de Dios. Predicadores aseguran que, cuanto más se done, más bendiciones financieras se recibirán. ¿Pero es esa realmente la voluntad del Señor? La Biblia nos enseña algo muy diferente. Jesucristo, que tenía todo el poder, nunca puso la riqueza como prioridad. Al contrario, advirtió claramente: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se dedicará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. El problema no está en el dinero en sí, sino en el amor hacia él, en la idea de que los bienes materiales son la prueba de la fe. El gran peligro de esta doctrina es que desvía el enfoque de la verdadera fe. El cristianismo no se trata de enriquecerse financieramente, sino de tener una relación profunda con Dios. Sin embargo, muchos líderes han transformado la Iglesia en un verdadero mercado de la fe, donde las bendiciones se venden como productos. Lo que antes era un lugar de búsqueda de Dios, hoy, en algunos casos, se ha convertido en un espacio de transacciones financieras espirituales. Oraciones pagadas, campañas de milagros financieros y promesas de multiplicación de bienes están por todas partes. Pero Jesús jamás enseñó eso. Cuando un joven rico le preguntó qué debía hacer para heredar la vida eterna, Jesús le dijo que vendiera todo y siguiera a Dios. Marcos 10:21. Esto nos muestra que el enfoque del Evangelio no está en las riquezas, sino en la entrega total al Señor.
Muchos de los apóstoles y profetas en la Biblia fueron hombres de fe, pero no acumularon riquezas para sí mismos. Pablo, por ejemplo, fue un gran siervo de Dios, pero en sus cartas vemos que pasó por necesidades, hambre y tribulaciones. Si la prosperidad financiera fuera prueba del favor de Dios, entonces Pablo, Pedro e incluso el propio Cristo habrían vivido en abundancia. Sin embargo, Jesús no tenía dónde recostar la cabeza, Mateo 8:20, y sus discípulos vivían de la provisión divina sin preocuparse por las riquezas materiales. La Biblia nos advierte claramente en 1 Timoteo 6:9-10. Los que quieren enriquecerse caen en tentación, en trampas y en muchos deseos descontrolados y nocivos que llevan a los hombres a la ruina y a la destrucción. Porque el amor al dinero es raíz de todos los males. Otro gran problema de esta teología es que ignora el sufrimiento y los procesos de Dios en la vida del cristiano. Cuando alguien atraviesa dificultades financieras, en lugar de buscar crecimiento espiritual y confiar en el Señor, empieza a cuestionar su fe, pensando que Dios lo ha abandonado. Sin embargo, la Biblia enseña que el sufrimiento forma parte del camino cristiano. Job era un hombre íntegro y temeroso de Dios, pero enfrentó grandes pérdidas y dificultades. Aún así, se mantuvo firme en su fe. Si la prosperidad fuera una señal absoluta de fe, entonces Job habría sido rechazado por Dios, lo que sabemos que no ocurrió. Dios tiene un propósito mayor que simplemente hacernos prosperar financieramente. Él quiere enseñarnos a confiar en Él en todas las circunstancias, tanto en la abundancia como en la escasez. El problema se agrava cuando los líderes religiosos empiezan a explotar la fe de las personas. Muchos utilizan versículos bíblicos fuera de contexto para justificar campañas financieras manipuladoras. Dicen que quien da recibirá 100 veces más, incentivando ofrendas considerables con promesas de retorno garantizado. Pero esa no es la lógica divina. Dios no es un inversionista que multiplica el dinero según la cantidad ofrecida. Él bendice conforme a su voluntad y propósito. ¿Cuántas personas, creyendo en estas promesas, vacían sus cuentas bancarias esperando un milagro financiero que nunca llega? Dios no se puede comprar. La fe no es una moneda de cambio. ¿Y cómo debemos entonces ver la cuestión financiera en la vida cristiana? La respuesta está en la moderación y el equilibrio. Trabajar y buscar una vida digna es necesario, pero sin hacer del dinero un ídolo. La Biblia enseña a ser buenos administradores y a ayudar a los necesitados. En Hechos 2, 44-45, vemos que los primeros cristianos compartían lo que tenían, de modo que nadie pasaba necesidad. Esa es la verdadera prosperidad. No la acumulación de riquezas, sino la capacidad de bendecir a otras personas con lo que Dios nos da. Debemos también recordar que la mayor riqueza que un cristiano puede tener no es material, sino espiritual. ¿De qué sirve ganar el mundo entero y perder el alma? Marcos 8:36. Jesús nos prometió una vida en abundancia, pero esa abundancia no se resume en dinero. Es una vida de paz, alegría y plenitud en la presencia de Dios. Cuando entendemos esto, dejamos de buscar fórmulas mágicas para la prosperidad y comenzamos a confiar en el Señor de todo corazón. Otro punto esencial es aprender a discernir los mensajes que escuchamos. No todo lo que se predica en los púlpitos hoy viene de Dios. Necesitamos examinar las Escrituras y pedir al Espíritu Santo discernimiento para no ser engañados. Si una enseñanza coloca la prosperidad material por encima de la santidad, de la salvación y del amor a Dios, entonces está desalineada con el Evangelio verdadero. Jesús no nos llamó a ser ricos en este mundo, sino a ser ricos en buenas obras y en la fe. La Iglesia necesita volver al Evangelio verdadero, aquel que enseña el amor, el arrepentimiento, la santidad y la búsqueda del reino de Dios. El enfoque nunca debe estar en riquezas pasajeras, sino en la eternidad. La fe no es un medio para obtener bienes, sino un camino para acercarse a Dios. Cuando ponemos nuestra confianza en Él y buscamos su reino en primer lugar, todas las demás cosas nos son añadidas conforme a su voluntad. Mateo 6:33. Y
Número 3. La relativización del pecado. Cuando todo es permitido. Vivimos en tiempos en los que la verdad absoluta ha sido dejada de lado. Lo que antes se identificaba claramente como pecado, ahora se trata como algo subjetivo, relativo y adaptable a la voluntad humana. La idea de que Dios entiende ha sido utilizada para justificar comportamientos que la Biblia condena. Esta relativización del pecado es una de las grandes trampas espirituales de los tiempos modernos y muchos cristianos están siendo influenciados por esta mentalidad. La Biblia, sin embargo, es clara. Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que hacen de la oscuridad luz y de la luz oscuridad, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Isaías 5:20. Esto significa que la verdad de Dios no cambia conforme a las tendencias culturales. Lo que era pecado hace 2000 años sigue siendo pecado hoy. El problema comienza cuando las iglesias pasan a evitar el tema del arrepentimiento. Muchos mensajes predicados hoy son motivacionales y procuran agradar a los oyentes, sin confrontarlos con la necesidad de cambio. El Evangelio de Cristo, sin embargo, siempre se ha basado en la transformación de la vida. Cuando Juan el Bautista predicaba, su mensaje era claro: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2. El mismo Jesús inició su ministerio con ese llamado al arrepentimiento. Mateo 4:17. ¿Pero qué hemos visto en muchos lugares? Predicaciones que evitan hablar sobre el pecado para no ofender a los fieles. El temor de Dios ha sido reemplazado por la búsqueda de autoafirmación. Esta relativización del pecado hace que muchos crean que pueden vivir como quieran y que Dios aceptará todo sin ninguna consecuencia. Eso es un engaño. La Biblia nos muestra que Dios es amor, pero también es justicia. Romanos 1:21-32 nos da una advertencia sobre lo que ocurre cuando las personas rechazan los principios divinos y comienzan a vivir según sus propios deseos. Este pasaje nos muestra que, cuando el ser humano insiste en el pecado, Dios permite que siga sus propios caminos, pero con todas sus consecuencias. No podemos jugar con la santidad del Señor. Otro aspecto preocupante de esta mentalidad es que enseña que cada uno tiene su verdad, como si la voluntad de Dios pudiera ser moldeada según la interpretación de cada uno. Pero la Biblia no es subjetiva. Dios estableció sus mandamientos para que sean seguidos, no para ser ajustados al gusto de cada quien. Si aceptamos esa idea de que todo puede, estaremos negando la autoridad de las Escrituras. Jesús dijo: «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Juan 14:15. Amar a Dios es obedecer su palabra y no reinterpretarla de forma conveniente. El pecado siempre ha tenido consecuencias. Desde el principio, en el Edén, Dios dejó claro que la desobediencia traería separación. Adán y Eva lo experimentaron al ser expulsados del paraíso. Génesis 3. Hoy muchos creen que pueden pecar libremente sin cosechar las consecuencias. Pero la Biblia nos recuerda que la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. No se trata solo de una muerte física, sino de una separación espiritual entre el hombre y Dios. Afortunadamente, el mismo pasaje nos da la solución. Pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. La gracia nos es ofrecida, pero el arrepentimiento es esencial. Uno de los mayores problemas de esta relativización del pecado es que debilita a la Iglesia. Cuando los cristianos comienzan a aceptar lo que Dios rechaza, pierden su identidad. Jesús nos llamó a ser la luz del mundo y la sal de la tierra, Mateo 5:13-14. Pero ¿cómo podemos iluminar si nos conformamos con las tinieblas? ¿Cómo podemos preservar el mundo si perdemos nuestro sabor? La Iglesia necesita ser firme en la verdad, incluso cuando eso signifique ser impopular. La fidelidad a Dios vale más que la aceptación de los hombres. Algunas iglesias y líderes evitan hablar sobre la santidad por temor a perder miembros. Sin embargo, un evangelio que no confronta el pecado no puede transformar vidas. Jesús nunca escondió la verdad.
cuando a la mujer sorprendida en adulterio la llevaron a él, demostró gracia al perdonarla, pero también dijo: «Vete, y no peques más». Juan 8:11. El verdadero amor de Dios nos perdona, pero también nos llama al cambio. La gracia no es un pase libre para continuar en el error, sino una oportunidad para vivir en rectitud. ¿Y cómo podemos evitar caer en esta mentalidad relativista? El primer paso es conocer la Biblia profundamente. Muchos son engañados porque no estudian las Escrituras y terminan aceptando cualquier enseñanza que parezca bonita o conveniente. Necesitamos ser como los bereanos, que examinaban todo a la luz de la palabra. Hechos 17:11. El segundo paso es cultivar una vida de oración e intimidad con Dios. El Espíritu Santo nos convence del pecado, nos guía y nos fortalece para vivir conforme a la voluntad del Señor. Además, debemos tener el coraje de posicionarnos. No podemos quedarnos callados ante la distorsión del Evangelio. Si vemos algo que contraviene la palabra de Dios, debemos hablar con amor, pero con firmeza. No se trata de juzgar a las personas, sino de señalar la verdad que libera. Muchas veces, la verdad puede incomodar, pero Jesús dijo: «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Juan 8:32. No hay libertad mayor que vivir conforme a la voluntad de Dios, sin máscaras ni engaños. El mundo siempre intentará relativizar los principios divinos, pero nuestra fe debe estar cimentada en la roca que es Jesucristo. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Hebreos 13:8. Lo que Él estableció como correcto sigue siendo correcto, y lo que condenó sigue siendo erróneo. Que podamos permanecer firmes, viviendo una fe auténtica, comprometida con la verdad y sin concesiones al pecado. Dios nos llamó a ser santos, no a adaptarnos al mundo. Ahora que has descubierto estas tres prácticas que Dios no aprueba, dime, ¿ya has notado alguna de estas trampas a tu alrededor? ¿Has caído en alguna de ellas sin darte cuenta? Comparte en los comentarios tu experiencia. Fortalezcamos juntos nuestra fe. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte contenidos que abrirán tus ojos y transformarán tu vida espiritual. Y si deseas profundizar aún más y evitar otros engaños peligrosos que pueden estar alejándote de Dios, mira el próximo video. Inserta el título del próximo video aquí. Haz clic ahora y no te pierdas esta revelación.